Hola, buenos días. Bienvenidos a la conferencia anual de coyuntura económica de Prima FP. El tema que vamos a tratar hoy es hacia dónde vamos, desafíos económicos y políticos en el 2023. Hoy tenemos una serie de invitados para que nos ayuden a navegar un poco este escenario bastante difícil que se nos viene en el 2023 y lo que ha venido pasando en el 2022. ¿Qué tal? Soy Juan Pablo Nosiglia, gerente de inversiones de Prima FP. Hoy nos acompañan Renzo Ricci, gerente general de Prima FP, Catherine Rooney. Catherine es directora de investigación macroeconómica para Multi Capital Markets y es constantemente invitada a diferentes programas económicos a nivel internacional. La pueden ver en Bloomberg TV, ha salido en CNN y una serie de canales de mucha trayectoria. Además, hemos invitado para tocar el tema político a Omar Aguapara. Omar es politólogo y director académico de Ciencias Políticas en la Universidad de Ciencias Aplicadas, pero en Ciencias Aplicadas en la UPC. Y Omar también ha salido muchas veces en televisión, lo hemos visto en diferentes panoramas políticos dominicales, y es una persona que nos va a dar ese camino o esa visión distinta hacia lo que podría ser lo que se nos venga en los siguientes meses, o como le gusta decir Omar, su visión es de unas pocas semanas. Con esto le doy el pase a Renzo Ricci para que nos cuente un poco sobre los fondos de inversión. Adelante, Renzo. Gracias, Juan Pablo. Buenos días. Creo que una de las principales preocupaciones que podemos tener actualmente es qué está pasando con nuestros fondos. Y no es para menos. Hemos vivido una coyuntura difícil los últimos años. Ha salido producto del COVID cerca de 90.000 millones de soles. Y si a eso le añadimos los retiros del 95.5, llegamos a 146.000 millones de soles. Eso es como 6 refinerías de Talara para que tengan una idea. Y si bien no hubo ningún afiliado que no haya recibido hasta el último sol de lo que solicitó, sí ha traído un efecto en el portafolio, porque tuvimos que liquidar parte de la posición para que los clientes puedan disponer de sus retiros, generando un desbalance en el portafolio, vendiendo más activos en el extranjero que son más líquidos y por tanto concentrando el fondo que queda en activos más ilíquidos y más concentrados en Perú. Pero no se preocupen porque venimos tomando las medidas para mitigar dicho efecto. Vamos a rebalancear el portafolio para lograr una diversificación adecuada. Más allá de estos impactos, si queremos tener un sistema de pensiones sostenible, es clave hacer una reforma que ayude a cumplir el propósito central de tener un sistema que permita tener pensiones adecuadas para el momento que nos jubilamos. Y es por eso que desde la Asociación de FPs queremos ser más propositivos con una serie de iniciativas para ayudar a que el cambio impacte positivamente a más peruanos. Y en esa línea, proponemos que exista una pensión mínima para todos los peruanos, pero con los incentivos adecuados para propiciar el ahorro de largo plazo. Asimismo, debemos incentivar a que más peruanos ahorren, sean formales o informales, con iniciativas creativas, como por ejemplo, que los aportes voluntarios sean deducibles del impuesto a la renta, que parte del IGB vaya al fondo, y también que el Estado acompañe en cada aporte del cliente con un aporte paralelo para propiciar el ahorro de largo plazo. También queremos que el sistema se perciba más justo, con un esquema de comisión fijo y variable, que dependa directamente de la rentabilidad que se genera para los fondos de nuestros clientes. Y finalmente, queremos propiciar que exista mucha más competencia, rompiendo el giro único para que entren cajas, bancos, compañías de seguros, pero eso sí, con las mismas reglas de juego. Si bien es relevante tener una reforma para el sistema privado de pensiones y para lograr que sea sostenible, no podemos dejar de ver la coyuntura mundial que también ha afectado a los portafolios. Ha sido un año muy difícil en donde la mayoría de los mercados del mundo han estado en rojo y esto claramente afecta temporalmente a los fondos que administra Prima, ya que invertimos en el mundo. Las crisis han sido parte de la historia del mundo y lo que nos ha enseñado es que la rentabilidad de nuestros fondos se ha recuperado al año siguiente de cada una de ellas. Y eso es un poco lo que esperamos de esta crisis. Para hablarles justamente de los mercados, los fondos y el contexto político y económico actual, regresamos con Juan Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias, Renzo. Bueno, yo les voy a contar un poco qué es lo que ha estado pasando durante el año, cómo han venido los mercados y qué esperamos para lo que viene. Listo. Estamos en vivo, así que si se me traban un poco los slides, no se me pongan nerviosos,
Vamos a contarles, ahí está. Vamos a contarles un poco qué es lo que ha pasado. A ver, ha sido un año atípico en el mundo, ha sido un año rarísimo en términos de retornos, ha sido un año difícil en términos de retornos. Como pueden ver, hemos seleccionado los principales mercados del mundo y claramente se puede ver que hemos tenido retornos negativos a lo largo de los mercados. No ha sido un año sencillo para los diferentes mercados financieros. Nosotros como Prima FP tenemos un portafolio diversificado con hasta el 50% del portafolio fuera de Perú y 50% del portafolio invertido dentro de Perú. En las últimas semanas había una recuperación importante de los mercados, esto a raíz de cambios en la forma en la que la Reserva Federal está haciendo sus temas de política de tasas, y justamente de eso vamos a hablar con Catherine en unos minutos. Y eso ha hecho que el mercado tome un respiro en este corto plazo. Cuando me refiero que ha sido un año atípico, me refiero exactamente a este gráfico. Este gráfico les muestra, en naranja, pueden ver el año 2022 dentro de la historia de los mercados financieros. ¿Okay? Lo normal, como pueden ver, termina siendo una especie de distribución, es que los mercados rindan entre 10 y 20% para el S&P, digamos entre 0 y 20% para el S&P, que los bonos, en este caso los bonos del Tesoro americano, rindan alrededor de 5% y que el dólar se mantenga rindiendo entre 0 y 5%. Como pueden ver en naranja, tenemos claramente que el año 2022 ha sido un año sumamente raro. Los números han corrido un poco para la derecha. Si este gráfico lo hubiésemos puesto hace un mes, tendríamos claramente que el 2022 estaría pegado a los años de crisis que hemos tenido antes. Entonces, nuevamente mencionarles que no ha sido un año común, ha sido un año distinto para los mercados financieros. ¿Qué ha sido el driver o lo que ha hecho que el mercado reaccione de esta manera? Son básicamente dos grandes factores. Factor uno ha sido el tema del crecimiento mundial. El mundo viene de un proceso de recuperación post pandemia, un proceso de normalización en términos de cómo venimos creciendo, redistribuyendo las zonas de producción, haciendo que la gente vuelva a consumir, y venimos también de un escenario en el cual hemos tenido mucho gasto impulsado por los distintos gobiernos a través de estímulos fiscales y a través de estímulos monetarios. ¿Qué significa esto? Hemos tenido desde el lado monetario tasas de interés muy bajas por muchísimos años, y desde el lado fiscal hemos tenido impulsos por parte de los gobiernos a través de bonos, a través de subsidios y otros instrumentos y herramientas que han permitido que la gente tenga capacidad de gasto. En el caso peruano, se recordarán, estuvimos los bonos de parte del gobierno, estuvieron los retiros de los ahorros en las AFPs, estuvo la liberación de la CTS, y si sumamos todos esos efectos, básicamente lo que se ha logrado es tener más ingreso disponible dentro de nuestros bolsillos para poder mantener un ritmo de gasto dentro de los años de la pandemia, que han sido años muy duros. Ese efecto ha terminado golpeando lo que va a venir siendo este año. ¿Por qué? Porque la plata se acaba. Entonces, ¿qué ha pasado? Las proyecciones que se tienen a lo largo del mundo son de crecimientos cada vez menores a lo largo de las diferentes economías en el mundo. Entonces tienes un mundo que se está desacelerando a raíz de, y por eso les mencionaba que es un año de normalización, a raíz de la normalización de tasas de interés a lo largo del mundo. Ya vimos lo que está haciendo la Reserva Federal, hemos visto lo que ha hecho el Banco Central de Reserva, hemos visto lo que está haciendo el Banco de Inglaterra. Entonces tienes una serie de economías que están empezando a normalizar tasas, y eso hace que el costo del dinero, el costo del prestarse dinero suba mucho. Lo ves a través de la tasa de interés, todos lo hemos visto en las tasas de los hipotecarios, en las tasas de los créditos vehiculares, y adicionalmente tenemos el tema de si es que tienes excedentes y tienes tasas de interés más altas, vas a ahorrar en vez de gastar. Entonces sacas dinero de la economía y eso hace que tengas un tema de reducción en las proyecciones de crecimiento. ¿Okay? El siguiente tema que ha sido muy importante a nivel global ha sido la inflación. ¿Qué sucedió? A raíz de la pandemia se rompieron muchas cadenas de producción. Hubo
de las cadenas de distribución de los productos que venían desde el Asia hacia los Estados Unidos. Dentro de los mismos Estados Unidos tenían problemas para poder producir bienes, pero la gente tenía plata en los bolsillos, por lo que hablamos antes, el tema de los bonos y el acceso barato a crédito. ¿Qué terminó pasando? Y los que tenemos un poco más de canas nos acordamos de la época del primer gobierno de Alan García. Tenías mucho dinero persiguiendo pocos bienes. Cuando tú tienes mucho dinero persiguiendo pocos bienes, ¿qué termina pasando? El precio de las cosas empieza a subir. Y eso ha sido el efecto a nivel global. Súmale a esto las diferentes crisis intermedias que han habido. Tenemos el problema de Ucrania con Rusia, que afectó el precio de la comida, los bienes, vamos a decirlo, lo que se llama soft commodities, el trigo, la cebada, dado que esa zona es el granero del mundo. Hemos tenido también temas asociados a temas climáticos. Han habido sequías en diferentes partes del mundo que han afectado la producción global de alimentos, y has visto que los precios se han disparado. Y adicionalmente tenemos el tema asociado a el tema del petróleo. Eso es el inicio de una cadena de cosas que termina afectándote en términos globales, dado que si el precio del petróleo sube mucho, toda la cadena productiva, dado que transportamos las cosas utilizando petróleo y sus derivados, termina reflejándose en los precios al final de la cadena, que es cuando tú vas al supermercado y compras las cosas. La inflación está alta, pero creemos desde Prima FP que ya estamos tocando los niveles más altos que vamos a ver en los siguientes meses. Ahora, que la inflación empiece a bajar no significa que los precios van a bajar, significa que van a dejar de subir tan rápido. Creemos que hacia adelante vamos a empezar a ver números cada vez más bajos hasta llegar a niveles más, vamos a decir, normales a lo que estamos acostumbrados. En el caso del Perú, una inflación entre 1 y 3%. En el caso de Estados Unidos también podríamos estar viendo inflaciones más pegadas hacia el 2%. Y como hemos visto hace poco en Europa, sacaron números ayer, ya empezaste a ver esa desaceleración del aumento de los precios. ¿Esto a qué nos ha llevado? A que los bancos centrales tengan que subir sus tasas, tengan que sacar el dinero barato del mercado y empezar a reducir sus balances. Hemos tenido, y todos lo hemos visto en el caso peruano, el Banco Central de manera muy agresiva subiendo sus tasas y tratando de controlar esa masa monetaria y tratando de reducir el crédito. ¿Qué más hemos tenido? Tenemos a la Reserva Federal, que empezó su ciclo de tasas, de alza de tasas, un año más tarde que lo que hicieron los bancos latinoamericanos, lo cual ha llevado a que se vean forzados a tratar de hacerle lo que se llama catch-up. Tienen que tratar de subir sus tasas de manera más rápida para reducir ese diferencial entre lo que es las tasas en otros países del mundo y lo que es las tasas en dólares de la Reserva Federal. Acá lo vemos mucho más claro, podemos ver cómo ha sido una, vamos a decir, una reacción en tándem de los diferentes mercados, de los diferentes bancos centrales, de tratar de enfriar el tema de precios y tratar de mover ese apetito por crédito del mercado hacia un aumento del costo del mismo para poder lograr paliar la inflación. ¿Eso a qué te lleva? Si es que tú no tienes mucho crédito, si es que tú eres un empresario que trata de ver un tema de poner una planta o de ampliar producción o lo que toque, vas al banco y antes te costaba X% sacar un préstamo y hoy día te está costando prácticamente 2X sacar ese mismo préstamo, la vas a pensar dos veces antes de hacer ese crecimiento. Eso que ha terminado pasando que tanto el nivel de confianza de los empresarios y del consumidor caigan, la inflación empieza a bajar justamente porque deja de haber tanto dinero persiguiendo los mismos bienes, pero nos afecta en términos de crecimiento. El crecimiento anual en el Perú se espera que ronde el 2%, para no poner un número tan exacto, cuando para que el Perú pueda crecer realmente tiene que crecer a su producto potencial, que se encuentra en algún lugar entre 3 y 3,5%. Si es que no llegamos a tocar esa zona, ese sweet spot, como dicen los americanos,
terminas teniendo que no logras absorber todo el mercado o toda la fuerza laboral nueva que se empieza a generar y empiezas a tener distorsiones por otro lado. Entonces, si escuchamos que vamos a crecer 2%, no necesariamente significa que eso es malo, pero tampoco es particularmente bueno. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá para graficar un poco el monto de inyección fiscal que hemos visto, ya sea de manera directa a través de los bonos y los subsidios o de manera indirecta a través de los distintos retiros que han habido, ya sea de la CTS, la liberación de la CTS o los retiros de las AFPs? Como bien mencionó Renzo, son cerca de 90.000 millones de soles que se han retirado desde el principio de la pandemia, y si tomamos en cuenta todos los retiros que han habido de las AFPs, hemos tenido que son cerca de 146.000 millones de soles. A eso hay que sumarle el tema de los bonos que ha dado el gobierno. Estamos hablando que en el 2020 se entregaron un poco más de 14.000 millones de soles, en el 2021 un poco menos de 9.500 millones de soles, y en el año que estamos teniendo hoy vamos casi 2.500 millones de soles. Esa plata es, por usar un término coloquial, plata que va a la vena. Esa plata entra directo a tu bolsillo y es plata que tienes disponible para gastar o ahorrar o invertir. Mucho de ese dinero se ha ido a gasto, se ha ido a ya sea pago de deudas o se ha ido a gasto directo. Entonces, lo que conversábamos, ¿ha habido una reducción en el financiamiento? Sí. ¿Ha habido un tema de subida de tasas a nivel global? También. En el caso peruano tenemos que se nos viene una serie de vencimientos en el mercado de bonos soberanos bastante fuerte para los años 2024 y 2026. El Estado peruano está enfrentando lo que se conoce como un tema de gestión de pasivos o liability management, que tiene que empezar a ver cómo refinanciar esas deudas. El mercado últimamente ha venido reaccionando de manera positiva ante lo que es el mercado, la curva soberana de Perú, lo cual termina haciendo que hayamos tenido un retorno bastante mejor en el último mes a raíz de entrada de capitales del exterior hacia Perú para justamente tomar ventaja de estas tasas más altas. ¿Qué es lo que está manteniendo, vamos a decir entre comillas, aguantado al mercado este potencial liability management del Estado, que debería empezar a comprar estos bonos de corto plazo para emitir en algún plazo donde se sientan cómodos? ¿Para cuándo pensamos que esto va a pasar? Creemos que va a ser en algún momento del primer trimestre del próximo año, donde el Estado saldrá a emitir tanto en soles como en dólares para tratar justamente de refinanciar estos pasivos que tiene, que se le vencen en el muy corto plazo. Entonces, entrando hacia el 2023, ¿qué esperamos y qué tenemos? El entorno global no es el más favorable. Estamos en una coyuntura donde, y ahora lo vamos a tratar con Catherine, estamos en un tipping point, en un punto de balance en el mercado donde tienes un mundo que empieza a desacelerarse, tenemos a los Estados Unidos potencialmente enrumbándose a un tema de recesión, tenemos inflación retrocediendo, pero al mismo tiempo tenemos los números que se mantienen elevados, no va a seguir subiendo, pero todavía estamos hablando pues que en vez de tener 8% de inflación vas a tener números más pegados al 5 o 6 para lentamente ir pasando a los números más tradicionales o los que estamos acostumbrados, que es más o menos entre 1 y 3%, y ya entrando a la última recta, la recta final del incremento de tasas por parte de los bancos centrales. Tenemos justamente ahí un tema asociado a este balance o este tipping point que los bancos tienen que tratar de mantener entre su mandato de reducción de inflación a través del alza de tasas de interés, pero sin meterle cabe al crecimiento, al hacer que justamente, como hablábamos hace un momento, hacer que el crédito sea tan caro que no permita que el empresariado invierta, y eso afecta directamente al crecimiento. ¿Qué tenemos para Perú? Inflación retrocediendo, se mantiene la incertidumbre política, ahora Omar nos va a contar un poco más sobre eso, y el crecimiento que no va a estar llegando al número de crecimiento potencial. Eso nos deja en una situación en la cual
deberíamos empezar a ver temas asociados a cada vez más desempleo y menos inversión por parte del sector privado. El sector público no está llenando el hueco por un tema de no conocer o no poder utilizar de manera eficiente los recursos del Estado, dado que navegar al Estado para poder invertir el dinero, poderlo gastar a través de políticas públicas, no es tan sencillo y hay muchos candados y hay muchas paredes que evitan que un gobierno pueda simplemente entrar a despilfarrar las arcas fiscales. En los mercados financieros tenemos una tendencia, y esta es la visión de Prima, que los retornos de la renta fija deberían verse mucho más atractivos entrando hacia el 2023, dado que ya ves a los bancos centrales sacando el pie del acelerador, bueno, en este caso sería al revés, sacando el pie del freno, aún apretando el freno, pero cada vez menos fuerte, lo cual haría que los bonos empiecen a recuperar rendimiento a medida que las tasas de interés bajan y el precio de los bonos sube. Adicionalmente tenemos un tema de volatilidad. Creemos que el mercado va a estar extremadamente volátil, nos va a dar oportunidades para poder comprar y vender sin necesidad de estar en lo que conocemos como un mercado lateral, a raíz de justamente los desequilibrios que se generaron en los últimos años. Hay mucho dinero parqueado on the sides, dinero que está esperando ponerse a trabajar para entrar en un nivel de mercado donde se sientan cómodos con el rendimiento potencial, pero al mismo tiempo hay muchos miedos y hay mucha falta de convicción por parte del mercado de comprar o vender con cierto nivel de firmeza, lo cual te da estos swings muy grandes en los distintos mercados en los que participamos. Con eso yo termino mi presentación. Les paso el mando a Catherine Rooney. Catherine es, como les mencioné, directora de investigación macroeconómica y estrategia de inversión en Baltic Capital Markets. Catherine es colaboradora de distintas cadenas de televisión, ha salido en CNN, CNBC, Fox, Bloomberg TV. La invitan constantemente por su expertise en el mercado americano y en el mercado latinoamericano. ¿Qué tal, Catherine? Buenos días. Hola, Juan Pablo. Gracias. Buenos días. Un placer acompañarles. Pues arrancamos, ¿no? Dale. Eh, Aquí estamos, como mencionó Juan Pablo, en un ciclo económico que el trabajo es ver dónde nos ubicamos, dónde estamos en el ciclo económico y hacia dónde vamos. Entonces, mi visión voy a enfocar en dónde estamos, hacia dónde vamos y cómo podemos aprovechar de esa coyuntura en los portafolios. Aquí en esta lámina el mensaje es de que los que hemos participado, lo que estamos participando en los mercados actualmente, hemos vivido la mayoría de los años de que hemos estado en el sector laboral, financiero, dentro de lo que llamamos Goldilocks. Estamos condicionados a que todo salga bien, porque la Fed nos apoya, porque la inflación está siempre muy baja y porque el crecimiento está bastante resiliente. Entonces, eso es algo de tener en la mente cuando estamos buscando oportunidades de que ese escenario se ha acabado. Ya no nos ubicamos en el cuadrante número 2, que es Goldilocks, ricitos de oro. Estamos en este año en el tercer cuadrante, que es desinflación, que es el cuarto cuadrante, que es esta inflación, yendo hacia el tercero, que es desinflación. Esta inflación es el crecimiento bajo con inflación alta. Próxima fase de este ciclo económico, que ustedes tal vez recordarán que es una ola, tiene picos, tiene bajos, tiene todo lo que viene entre esas dos etapas, pues estamos yendo hacia lo que es recesión. Entonces yo les voy a dar un poquito de mi análisis del por qué. Pienso que sin duda alguna estamos en la próxima etapa dentro de lo que es contracción económica. Y me refiero a mi propio país, que es aquí en los Estados Unidos,
Pero yo creo que estamos entrando en una desaceleración a nivel global. Europa ya está bastante en contracción. China está en desaceleración bastante fuerte, sin mucho potencial de lograr los ritmos de crecimiento que hemos visto en tiempos anteriores. Algunas métricas que miro son indicadores líderes, que es una compilación de varios indicadores que ayudan a predecir recesión. Jamás ha pasado en la historia, pues digo, desde 1966, de que no estuviéramos con indicadores líderes negativos año a año y no entramos en recesión. Sí ha habido veces de que los indicadores líderes cayeron negativo y repuntaron rápido y no entramos en recesión, pero jamás ha habido una en que este indicador no cayera así negativo. Estamos negativos y la tendencia es hacia la baja. Ahora, ¿qué es lo que falta? Falta por ver un cambio en el sector laboral. Tal vez ustedes han escuchado o quizás no, pero aquí en los Estados Unidos hay muchos trabajos y siguen habiendo. Ya poco a poco el sector laboral está enfriando, pero hace 2 meses atrás tocamos un nivel récord bajo en términos de la tasa de desempleo. Hay muchos trabajos disponibles. Ahora, la misma Fed ve que la tasa de desempleo va a subir de récord bajos 3.5 a 4.4 el año que entra. Si vemos la historia, jamás ha pasado de que vemos un incremento en la tasa de desempleo de esa magnitud y no estuviéramos ya en recesión. Jamás ha pasado. Ahora, esta vez puede ser diferente. Esas son palabras fatales, pero esta vez siempre puede ser diferente, pero la verdad es que la mayoría de las veces no es diferente, ¿sí? Entonces, si pueden ver aquí la tasa de desempleo a niveles récord bajos, si llegamos a donde yo creo que terminamos el año que viene, que es 5-6% en términos de desempleo, estamos en recesión sin duda alguna. La curva está invertida. 2 días, menos 80 básicos. 2.30 también a niveles desde hace unas décadas. Si vemos la curva de 2 días, que es el bono de tesoros de 2 años, que rinde más arriba de 4%, y el bono de 10 años, que rinde menos, pues es una curva invertida y es un indicador muy bueno para predecir recesión. Y en este caso, lo que pensamos que va a terminar pasando es de que sigue invertido hasta que cambiemos la narrativa todos a nivel en los medios, las narrativas, los periódicos, los analistas, pláticas con clientes. Cuando cambiemos de hablar de inflación a recesión, es ahí donde pensamos que la curva va a predecir recuperación y normalizar. Y eso viene en 2023. Por lo pronto, donde vemos valor es en cash o cash equivalents. Cash equivalents, ¿qué son? Son T-bills, son commercial paper. T-bills, por ejemplo, un T-bill de 3 meses arriba te rinde 4.5%. Eso es mucho más atractivo que, por ejemplo, digo yo, acciones o incluso larga duración. En este momento lo que nos conviene en los próximos meses, 3 a 6 meses, es tener cash o commercial paper, que a 6 meses te rinde arriba de 4.5, o high grade fixed income instruments. Y entrando en 2023, cuando ya inflación está bajando, porque efectivamente ya estamos en recesión, porque efectivamente el sector laboral ha caído, se ha dado la vuelta y ya no tenemos ese impulso inflacionario de un sector laboral sumamente sobrecalentado, pues ahí empezamos a buscar más duración en los portafolios de renta fija. ¿Qué es lo que falta para que la inflación baje? ¿Qué es lo que falta para acabar con la demanda? Ya acaba de salir esta mañana una revisión del tercer trimestre de crecimiento en mi propio país, aquí en los Estados Unidos. Y lo revisaron hacia arriba, 2.9%, que está bastante bueno después de haber contraído en los últimos 2 trimestres.
Y también es bueno porque está arriba de potencial. Pero eso no conviene bajar la inflación. Confianza al consumidor resiliente, el consumo resiliente, ventas al por menor resilientes. No importa el hecho de que inflación ha tocado un 9% en este año. No importa de que la inflación está en doble dígitos para cosas que consumimos todos los días. Gasolina, alimentos, todo está arriba en doble dígitos. Pero igual que ha pasado, la gente sigue consumiendo, bajando sus ahorros porque están gastando sus ahorros, sigue gastando porque tiene trabajo y porque hay millones de trabajos disponibles todavía. Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta de que ya no hay tantos trabajos disponibles y mañana sale un número sumamente importante que es job openings, que es trabajos disponibles a nivel nacional. Ese número tiene que bajar y luego la tasa de desempleo empieza a subir. Cuando la tasa de desempleo empieza a subir, esta gráfica va a cambiar y va a darse la vuelta al 100%. ¿Qué me refiero? Confianza al consumidor, que es sumamente importante para una economía 2/3 basada en el consumo, está bastante resiliente. ¿Por qué? Porque la gente tiene trabajo. Entonces, cuando la tasa de desempleo sube, esta lineacita aquí azul va a desplomar. Desploma y ahí estamos en contracción. Repito, porque el consumo aquí en los Estados Unidos es 2/3 de la economía. Entonces, mientras que todavía hay trabajo, mientras que la gente tiene confianza y el consumo sigue fuerte, no estamos en recesión. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? La misma Fed ve desempleo subiendo de 3.8 para fin de este año a 4.4 el año que viene. Repito, y creo que la Fed lo sabe, de que jamás ha pasado un incremento de esta magnitud, 50 puntos básicos o más, sobre un plazo de 12 meses y no estuviésemos ya en recesión. Es más, mi apuesta firme es que la Fed lo tiene claro de que tiene que forzar un descenso en la demanda, tiene que forzar una recesión para lograr la meta que les recuerdo que es doble, tiene doble mandato de inflación de 2%, más o menos, es un promedio, estamos arriba de 7.5. 2% de inflación con pleno empleo. Y en este momento tenemos empleo sobrecalentado, mucho más allá de donde debe de estar, impulsando inflación. Entonces la Fed lo sabe y yo creo que eso es lo que se nos viene. A mí lo que me llama la atención de la última revisión de los pronósticos de la misma Reserva Federal es de que ellos mismos no ven inflación tocando 2% para los próximos años. Mirando los últimos 14 ciclos monetarios y haciendo ese análisis, lo interesante aquí es de que del último aumento en la tasa al primer recorte en la tasa de Fed Funds aquí en los Estados Unidos, el promedio en los últimos 14 ciclos monetarios es apenas 4.5 meses. La mitad de esas veces que la Fed ha cambiado del último incremento al primer recorte, que en promedio es 4.5 meses, que no es mucho, la mitad de esas veces la inflación ha estado arriba de la meta. Entonces, ¿qué es mi punto? ¿Cuál es mi punto? Mi punto es de que si estamos en recesión el año que entra, si desempleo, si estamos viendo millones de trabajos perdidos, es muy probable que la Fed baje tasas hacia finales del año. Y eso nos va a abrir oportunidades. El año que entra va a ser un año para gerentes de portafolio, los que gestionan portafolios, va a ser un año muy activo porque nos abre bastantes oportunidades en este momento. El sector inmobiliario está en recesión en este momento. ¿Y por qué es importante esto? La Fed quiere que esté en recesión porque lleva un año de COVID hasta hace unos meses atrás con los precios creciendo doble dígitos, 20% año a año, todos los meses a nivel nacional. ¿Por qué importa? Porque el net worth o el patrimonio de la persona promedio aquí en los Estados Unidos viene de dos fuentes. Uno, su casa, el valor de su casa. Dos, sus fondos de jubilación. Los fondos de jubilación, si estuvieran en 60-40, un portafolio de ese tradicional, pues está abajo entre 25 y 30% en el peor de los casos, o en muchos casos este año.
Entonces la gente lo está sintiendo y lo va a sentir en 23. Eso hace de que el consumo llegue a bajar. Es un indicador de recesión y es algo que estamos mirando, construcción residencial que ha empezado a bajar. Ahora, muchos me preguntan, ¿dónde va a terminar la tasa? ¿Por qué preguntan? Porque nos afecta a todos. Nos afecta la tasa de financiar nuestras casas, la tasa de sacar un préstamo de consumo de empresarios, de financiar nuestra tarjeta de crédito. Pues si la Fed sube a 5, 6, 7%, pues debemos de esperar que financiar una hipoteca sube más allá de donde ha tocado, que recién ha tocado 7%, que es muy, muy alta en este país. Financiar una hipoteca de 30 años en este país fija a 7% es bastante alta. Entonces, hay algunas reglas que podemos mirar. Uno es Taylor Rule, otro es Barringer Curve, hay SAM Rule. Estos son, vamos a decir, herramientas, ¿no? Que la Fed tal vez mira de vez en cuando. De Nehru ya no es 3 o 4. De Nehru, que es la tasa de desempleo donde ya no impulsa inflación, es ahora, vamos a decir, 5%. Pero vamos a ser conservadores. Vamos a decir que el Nehru es 3 o 4. Si el Nehru es 3 o 4, la regla Taylor dice que debemos de estar con un Fed Funds a 7.75. No creo que lleguemos ahí, pero es un input que nos dice que la Fed, incluso si llega a 5%, tiene espacio incluso de subirla más. Esta gráfica es lo que llamamos the Barringer Curve. So the Barringer Curve lo que nos dice es de que cuando hay muchos trabajos disponibles, la tasa de desempleo está bastante baja y tiene lógica. Pero cuando las compañías empiezan a quitar esos trabajos, esas ofertas de la mesa, pues entonces la tasa de desempleo empieza a subir. Y eso es efectivamente lo que estamos empezando a ver, pero falta mucho por correr. China, creo que es importante hablar un poco sobre China, sobre todo porque hemos visto una pequeña revolución, digo, o protestas en las calles, porque hay un límite de represión de una gente sin que la gente tenga algo a su favor. Y el contrato social en China ha sido, tengo trabajo, sí, no tengo tantos derechos, pero me va bien en la vida y tengo trabajo. Ahora cuando empieza el gobierno otra vez de restringir movimiento y actividad, entonces eso combinado con no trabajo, con represión de derechos, pues empieza a generar mucho ruido. La buena noticia es que el día de ayer supimos de que el gobierno de China está retrocediendo un poquito con esto. La verdad, desde mi punto de vista, la política cero COVID no tiene ni la menor lógica y es un autotiro total para la economía china que el gobierno no puede mantener mucho tiempo más porque como vimos en esta semana, pues genera repercusiones. China está en desaceleración fuerte. Apenas empiezan a soltar cero COVID, la política cero COVID, pensamos que va a agarrar más fuerza, pero como pueden ver aquí, todos los indicadores están bastante negativos con respecto a China, en los flujos hacia afuera de capital, crecimiento desacelerando, y eso afecta también las importaciones, obviamente, de las materias primas que vienen de Perú, de Chile, de todo el mundo, ¿no? Y aquí voy a cerrar con mis últimos comentarios. ¿Dónde nos lleva para aterrizar estas ideas macro globales? Pues si miramos sobre la historia, porque como economista macro me gusta mirar los ciclos económicos sobre lo largo de los años, porque podemos sacar algunas lecciones de la historia. Large cap, capitalización grandes de compañías de mucho market cap. Digo, S&P 500, tecnología, todas las compañías más grandes del S&P 500, pues esta gráfica lo que nos dice es de que le va genial en Goldilocks, en inflación baja con crecimiento alto. Repito que eso es donde nosotros, los que estamos participando en esta conferencia, en este evento, hemos vivido, ¿sí?
donde hemos empezado las carreras, donde hemos vivido, es en el segundo cuadrante. Ya no estamos ahí. Entonces tenemos que tratar de reenfocar la mente y no contar con que la Fed nos va a salvar. ¿Por qué la Fed no nos va a salvar? Porque ya tiene 30% de PIB en su balance. Tiene 9 trillones de dólares que está empezando a bajar, no subir. Y no va a volver a subir su hoja de balance, que es comprando activos, porque inflación es un problema muy grande, ¿sí? Entonces, si estamos en el tercer cuadrante, que es recesión, el año que viene, pues large cap no le va bien, ¿sí? Y creo que las utilidades, earnings growth el año que viene va a salir negativo. Entonces estamos en recesión de utilidades y recesión económica. Hay gente que dice que hay una dislocación y que la economía puede estar en el piso y los mercados siguen subiendo. De acuerdo si estuviésemos en el segundo cuadrante. De acuerdo si la Fed hiciera lo mismo, dándole chispa a los mercados, apoyando los mercados, pero ya eso se ha acabado. Eso se ha acabado. Porque inflación está arriba de 7%. Y tocó 9% este año. Estoy de acuerdo con Juan Pablo y ahora le voy a devolver la palabra. Estoy de acuerdo que ya hemos visto máximos, menos de que pasó otro cisne negro, pero ya hemos visto probablemente máximos en inflación y hay dos impulsos y tal vez si hay preguntas podemos entrar más en detalle. Hay impulsos por el lado de la demanda y hay impulsos por el lado de la oferta. El lado de la oferta está mejorando y va a seguir mejorando. Rupturas en la cadena de oferta, precios en la bomba de gasolina, la reapertura, the reopening trade que se está acabando de la pandemia. Por el lado de la demanda, falta todavía. El lado de la demanda requiere que los salarios dejan de subir, requiere que la tasa de participación sube, requiere que el sector laboral se dé la vuelta. Y la lógica te dice, si la gente pierde su trabajo, ¿qué es lo requerido para hacer que inflación baje de 7.5 a 2%? Pues la gente va a dejar de consumir. La gente deja de consumir y Estados Unidos está en contracción. Es para poner las cosas lo más sencillas posible. Y aquí tal vez termino con renta fija. Como pueden ver y como pueden imaginar, pues la lógica nos dice, pues si estamos en recesión, pues nos trae oportunidades en renta fija. Entonces, por el momento, nos mantenemos en lo que es short term, corta duración, high grade, porque todavía no hemos visto esa ola de impagos y de dificultades de cumplir con las obligaciones de bonos de baja calidad. Pero cuando eso llega a la tormenta perfecta, como yo la veo, el año que entra, con recesión, con impagos, con la demora que existe entre aumentos en tasas a la economía real, pues entonces debemos empezar a buscar larga duración en estos papeles. Que digo que renta fija, por lo menos tenemos una alternativa. Ustedes tal vez, y termino con esto, se acordarán de TINA, There is no alternative. Acabo de sacar una publicación diciendo TINA is done. Entonces, there is no alternative to equities, se ha acabado. It's over. Tenemos alternativos, tenemos opciones buenas. Y eso se ha vuelto a vivir, esta clase de activo que ha quedado tan destrozado este año, que es el mundo de renta fija. Y pues con eso paso la palabra y lo regreso a Juan Pablo. Gracias. Gracias, Catherine. Nos esperas un momento más para hacer la ronda de preguntas y pasamos ahora con Omar. Omar Aguapara es politólogo y director académico de Ciencias Políticas de la Universidad de Ciencias Aplicadas. Tiene un PhD en Ciencias Políticas por la Universidad de Texas y es Global Lecturer para la Universidad de Arizona. Omar, como les comenté hace un momento, es invitado a diversos programas políticos, sobre todo los dominicales, para dar su opinión respecto a cómo viene el desarrollo del tema político en el Perú. Bienvenido, Omar. Gracias, Juan Pablo. Es un gusto estar esta mañana con ustedes. Como bien señalaste, el nombre del juego es incertidumbre. Esta presentación está pensada, o estaba pensada originalmente, a hablar los retos y desafíos que enfrentamos en términos políticos en el mediano, en el largo plazo, en el 2023, pero es inevitable tener que referirse también a lo que va a pasar en los próximos días y en las próximas semanas en esta inestable e incierta coyuntura política que enfrentamos. Como habrán escuchado,
Perdón. Como habrán escuchado, esta semana ha sido bastante convulsa en la política. La semana pasada, el gabinete encabezado por Aníbal Torres presentó una cuestión de confianza en el Congreso. Esa moción fue desestimada, rechazada, rehusada, según el Ejecutivo, lo que llevó a que presente su renuncia y se interpretara como una negatoria, una negativa de la primera cuestión de confianza, también coloquialmente conocido como bala de plata. En su reemplazo juramentó Betsy Chávez, quien venía o viene de la cartera de Cultura y que no mucho tiempo atrás había sido censurada cuando encabezó el Ministerio de Trabajo. Estos acontecimientos lo que han hecho es mover un poco este equilibrio, este empate que había entre los poderes del Estado en el último año. Ha habido mucho ruido, muchos movimientos, pero ciertamente lo que estamos viendo hoy creo que muestra que el Ejecutivo está pasando a la ofensiva y así lo está interpretando también el Congreso, incluso con miembros de bancadas que son próximas al gobierno que en los días pasados han mostrado su sorpresa y su preocupación, porque el empate de alguna manera era beneficioso tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo. ¿Cómo ha respondido el Congreso? Se venía trabajando, el congresista Edward Málaga venía trabajando desde hace unas semanas en una tercera moción de vacancia que ha sido ayer introducida al Pleno o al Congreso el día de ayer. Eso significa que vamos a ver una tercera moción de vacancia que se va a admitir, probablemente tiene los votos para ser admitida a debate el día de mañana y anticipando que tiene los 52 votos, ha sido presentada con 67 si no me equivoco, será debatida finalmente el día 12 de diciembre. Al momento de lo que se sabe, se cuentan con estos 67 votos, pero se da en una circunstancia o en un momento bastante complicado, porque al mismo tiempo, si bien Betsy Chávez en su presentación para sustentar el presupuesto general de la República para el próximo año anunció que no iban a ser cuestión de confianza, siempre queda la posibilidad de que al haber interpretado la primera moción como una negativa, quede abierta la posibilidad de una segunda moción y con ello el cierre del Congreso, como lo vimos hace unos años con Martín Vizcarra, ¿no? Esta es una interpretación fáctica, como diríamos. Pero al mismo tiempo está pendiente también la discusión sobre la moción de vacancia. Estamos en una situación prácticamente de duelo entre los dos poderes que definitivamente indica que se ha roto el empate y que parece se va a resolver antes de que acabe el año de una manera u otra. La pregunta entonces también es ¿por qué ahora? ¿No? Que yo sepa, la Padula no está llegando al país. No habría razón para pensar que este equilibrio obedece más allá de lo que les quiero mostrar acá, que tiene que ver con las tendencias en la opinión pública. La aprobación de Castillo está mostrando una clara tendencia al alza, a pesar de todas las denuncias de corrupción, las investigaciones fiscales, los pésimos nombramientos en el sector público. Como pueden ver en la curva de la izquierda, la aprobación del presidente está recuperando niveles que tenía hace aproximadamente un año, mientras que por el otro lado, la curva del lado, el Congreso continúa en caída libre, ¿no? Y podemos ver que el alza, si bien es bajo en Lima, tiene casi el 20%, es más poderoso en aquellos lugares donde tuvo su mayor fortaleza electoral en la elección del 2021, sobre todo en el Perú rural. La división se mantiene también entre las clases sociales o en niveles socioeconómicos. Entre A y B tiene el 20%, pero en D y E tiene casi 40%. Lo que vamos a ver también es que al Congreso le da peor. Solo el 10% lo aprueba con una tendencia negativa y de acuerdo con las encuestas tiene mucho que ver con las actitudes que ha tenido respecto a negarle los permisos de salida al presidente o las denuncias constitucionales como la de traición a la patria que no realmente tuvieron réditos políticos. ¿Por qué esta tendencia al alza puede ser un incentivo para el presidente para salir a la ofensiva? Hay dos precedentes inmediatos, ¿no? El primero es el caso de Martín Vizcarra. A Martín Vizcarra le resultó políticamente atractivo confrontar al Congreso al punto de llevarlo incluso a cerrar el Congreso en septiembre del 2019. En esa ocasión, Vizcarra tenía aproximadamente entre 40 y 50%, cuando cerró el Congreso esa aprobación se disparó.
Y por otro lado, el otro precedente claro es el de Manuel Merino, ¿no? El Congreso tiene el precedente de saber que con un bajo nivel de popularidad puede enfrentar las consecuencias de una calle o una movilización espontánea que ponga freno a un intento de vacancia. Y esto es importante, yo creo, porque hay una lectura, podemos interpretar por parte del Ejecutivo, que está privilegiando la confrontación y el ataque. Hay elementos más radicales dentro de esta coalición oficialista que no incluye, al parecer, a los miembros del Parlamento, o algunos de ellos, que van con la intención de pensar que un ataque o una salida de este equilibrio puede redundar en beneficio del Ejecutivo. Y como les comentaba, esto también tiene mucho que ver con las salidas a la crisis entre la opinión pública, ¿no? No solo está el precedente de Martín Vizcarra, está también el precedente de Manuel Merino. Creo que hay un gran temor por parte del Congreso de apostar por una vacancia. Entre la opinión pública, estos son algunos números de Ipsos que recogen las tendencias que se han visto entre mayo y septiembre de este año. Es que la preferencia actual de las personas es que se vayan todos. No solo que se vaya el presidente, no solo que haya una vacancia y de repente una sucesión, sino que se vayan todos, presidente y legislativo. Esa ruta está un poco más complicada porque requiere una serie de votaciones y acuerdos que ahora no existen ni entre las fuerzas políticas que están en el Congreso. Incluso antes que eso, o que una vacancia, estaría la posibilidad de un status quo, que simplemente se mantengan las cosas como están. Pero como ya vimos, esta opción se ha visto seriamente debilitada con lo que está sucediendo en los últimos días, especialmente esto que pretende el Congreso, el Ejecutivo, de decir que se ha negado la confianza, y ahora más con la tercera moción de vacancia presentada por miembros del Congreso, de la oposición en el Congreso, ¿no? La opción de Dina Boluarte, que aún no ha sido inhabilitada, tiene un proceso pendiente, pero no ha llevado su curso, todavía surge como una alternativa, pero va perdiendo peso. Habría que ver, esto fue medido en septiembre, hoy si en noviembre aparece como una opción atractiva todavía. Y lo que les comentaba, como elección presidencial solamente, que algunos en el Congreso, sobre todo en la oposición más radical, sostienen que es la salida necesaria, es la que menos prefiere la opinión, la ciudadanía. Y creo que esto también pende como un hilo sobre lo que permite articular o no el Congreso, ¿no? El Congreso, sabemos, tiene sus propios incentivos. Creo que la preferencia de la mayoría de congresistas es quedarse los 5 años, permanecer en sus cargos, mantener esta especie de status quo. Y creo que incluso entre miembros de las bancadas oficialistas o próximas al gobierno se han visto algo sorprendidas por lo que está pasando por parte del Ejecutivo, que ha movido un poco el escenario, ha movido bastante el escenario. Y creo que nos lleva a una situación de desenlace en los próximos días. Hay una frase muy famosa de un personaje de la serie The Wire, Omar Little, un homónimo, que dice: si vas por el rey, es mejor que no falles. Esta sería la tercera moción de vacancia, la séptima, en realidad, en los últimos 7 años, desde el 2016 en adelante. Creo que es muy difícil pensar que si esta tercera moción de vacancia fracasa, podamos ver una cuarta. De este conflicto actual de los últimos días que vemos entre el Ejecutivo y el Legislativo, creo que va a tener consecuencias más allá de lo que veamos en los días, semanas, meses próximos. Esto puede terminar por fortalecer a un gobierno que ha sobrevivido a muchas crisis políticas. En más de una ocasión se ha pronosticado que ahora sí, este gobierno ya acabó, este es el fin, y sin embargo ha venido sobreviviendo más allá de lo esperado. Y creo que una tercera moción de vacancia complicaría mucho las posibilidades de pensar en una salida anticipada del presidente Castillo. En la oposición parece haber confianza en que sí se van a alcanzar los 87 votos. Es probable que se vea alimentada esa confianza por la perspectiva que pueden tener los congresistas de ser, a su vez, cerrados, sacados de su centro de labores por el presidente ante una segunda cuestión de confianza. Pero acá básicamente va a ser una cuestión de quién dispara más rápido, ¿no? Hay una situación de duelo y, como se dice coloquialmente, también probablemente el que pestañee pierde. La perspectiva es que esto se va a terminar de resolver en lo inmediato. Es muy difícil pensar que se pueda encontrar alguna especie de tregua entre actores que no suelen dialogar y que no tienen canales
de diálogo entre ellos. Esto es un poco el escenario actual, lo que pasa hoy. Sería ideal, y podemos hacerlo también, enmarcar esto dentro de una mirada un poco más larga, que no solo incluya lo que está pasando hoy y lo que vaya a pasar el 12 de diciembre, sino lo que viene pasando en el Perú, no solo del 2016, que muchos identifican como la fecha de corte o de inicio de esta actual crisis política. Como les decía, esta tercera moción de vacancia se une a 4 anteriores, 2 que enfrentó Pedro Pablo Kuczynski, 2 que enfrentó Martín Vizcarra, que se viene intensificando desde el 2016, pero también hay tendencias subyacentes que vienen manifestándose en la política peruana desde el 2001 en adelante y que no van a resolverse con lo que veamos en los próximos días. Muchos de los problemas que venimos arrastrando son consecuencia de una política que viene sufriendo mucho en las últimas décadas. Para hablar también y poner todo esto en contexto y pensar en términos de cambios y continuidades, ciertamente lo que venimos viviendo del 2016 en adelante y de manera más aguda con este actual gobierno tiene mucho que ver con las consecuencias de la crisis política, con la consecuencia de los escándalos de corrupción y las investigaciones en torno al abajato y también ciertamente por los efectos de la pandemia. Pero debajo de eso también hay una serie de continuidades. No sé si habrán tenido la oportunidad de ver alguna vez estos mapas electorales que reflejan un poco la votación, cómo vota el Perú en las últimas elecciones presidenciales, y lo que podemos ver ahí es una gran continuidad. En el 2006, en la elección entre Ollanta Humala y que se define finalmente entre Ollanta Humala y Alan García, en la elección del 2011 que se define entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori, en la elección del 2016 que se define entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, pero como pueden ver, ese gran espacio verde en el sur no lo ganó ni Pedro Pablo Kuczynski ni Keiko Fujimori, sino Verónica Mendoza. Y en el 2021 hemos visto básicamente lo mismo. Un candidato que está recogiendo ese voto antisistema y que capitaliza un espacio vacío donde los políticos, el elenco estable de la política había caído en descrédito por la pandemia, por la corrupción, por todos los problemas y la crisis política que venimos viendo desde el 2016 en adelante. ¿Qué significa esto? ¿Qué podemos esperar? Como les digo, si nos abstraemos unos segundos de lo que está pasando en el hoy y en el mañana, también tenemos que pensar, bueno, que esta crisis no va a acabar, probablemente se va a aclarar un poco el panorama, pero lo que sucede en el país no necesariamente va a cambiar radicalmente de un día para el otro. Porque esto se mantiene. Esta es una encuesta de Ipsos de mayo del 2021, que refleja muy bien esta continuidad que estamos viendo en el Perú en los últimos 20 años, por lo menos. Y que hay claramente un 30% de la población que quiere cambios radicales. Hay un 54% que quiere cambios moderados y un 11% que está satisfecho con el modelo actual, con la forma en que se están desempeñando las cosas, que están funcionando las cosas. En las elecciones anteriores lo que hemos visto es que el 32% no era suficiente para llegar al poder. Pero ante la ausencia de ya sea una especie de coalición o de fuerzas que se aglutinen en torno a un voto más de centro, como el que recoge ese 54%, que de alguna manera recogió el cambio responsable de Alan García en el 2006, el giro hacia el centro o la moderación de Ollanta Humala en el 2011, de alguna manera no estuvo tan presente, pero también estuvo presente con la elección de Pedro Pablo Kuczynski. La izquierda se alineó con Pedro Pablo Kuczynski en el 2016. Y que de alguna manera se llega a su fin con el triunfo de Pedro Castillo, que si recordamos, en la primera vuelta no obtuvo ni siquiera ese 32%, menos del 20%, pero que en la segunda vuelta supo recoger esa combinación del 32 y el 54% para llegar a la presidencia, y ciertamente el antifujimorismo que domina la política peruana en los últimos años. ¿Cuál es el riesgo entonces? Ante la ausencia de una especie de coalición o una unión en torno a un candidato que defienda un poco lo que se ha ganado en los últimos años y que no quiera tirar todo por la borda, hay un riesgo de que no es solo que se vayan todos, como recogía la encuesta de Ipsos anterior, sino que se caiga todo, incluyendo la Constitución del 93, que es claramente el objetivo de algunos políticos que están detrás de Pedro Castillo y que creo que están impulsando un poco esta ofensiva que estamos viendo en los últimos días, ¿no? Y por eso les digo que en el mediano y en el largo plazo esta crisis política esconde continuidades también que se vienen manifestando desde hace casi 20 años. ¿Cómo nos
imagínense que se termina de disipar un poco esta neblina, la neblina de la guerra que estamos viviendo, que se acaba este conflicto, que se vaca el presidente, que haya nuevas elecciones. Estos son escenarios posibles que enfrentaríamos. Hoy gana ninguno y no precisa suman 49%. No hay nadie que esté recogiendo realmente porque hay una gran desafección de la ciudadanía frente a candidatos posibles en el escenario político. Estas tendencias no son muy distintas a las que vimos en el 2021, pero sí tenemos a alguien que parece mucho a Pedro Castillo, solo que peor. Un potencial candidato realmente outsider que recoge ese voto antisistema, ese voto anti-establishment, y que enfrenta a un status quo, un continuismo, una defensa del modelo actual que está repartido entre varios aspirantes. Recordemos cuál fue el resultado de tener a Keiko Fujimori, Hernando de Soto, Rafael López Aliaga, yendo cada uno por su lado en la elección pasada. No necesitó mucho Pedro Castillo para llevarse el triunfo en el 2021. Y como podemos ver en la encuesta esta de CPI de noviembre del 2022, hoy ninguno de estos candidatos, ninguno de los nombres que he mencionado supera el 10%. Antauro Humala aparece en segundo lugar, recogiendo un voto muy fuerte en algunos sectores de la ciudadanía, en algunas regiones del país donde está haciendo campaña, y que yo creo que sí puede estar limitado, al que puede ser enfrentado si es que hay un reconocimiento de que se necesita una persona que pueda hacerle frente y que no vaya a estar repartido entre más de un actor dentro de lo que sería la derecha o la oposición hoy. En resumen, hay mucha incertidumbre ciertamente en los que estamos viviendo en estos días. Más es lo que no sabemos que lo que sabemos, y mucho de lo que va a pasar en los próximos días va a depender de movidas muy pequeñas o de actos o de gestos muy delicados que se den, difíciles de predecir, de cómo empuje de repente el Ejecutivo, de cómo reaccione la oposición en el Congreso, si es que de repente algún gesto que hace el Ejecutivo, y que me parece que lo ha venido haciendo, pueda incentivar a que la oposición termine finalmente de recoger esos 87 votos. ¿Cambiará dramáticamente la situación del país? Probablemente corrija este escenario de inestabilidad y de crisis, pero vamos a ir en ese caso a nuevas elecciones donde es muy difícil anticipar también lo que va a pasar, pero donde ya sabemos hay un candidato outsider haciendo su trabajo, recogiendo este voto antisistema y anti-establishment, que es bastante fértil en el país y que puede representar, como les decía, una amenaza no solo para el que se vayan todos, sino para que se rompa todo, ¿no? Incluyendo la continuidad de la Constitución del 93. Hay que estar muy atento a lo que vaya a pasar en los próximos días, pero también muy atento y comprometidos también con lo que pase en las próximas semanas. Hablar de los desafíos políticos en el Perú en el 2023 es bastante complicado. Hay que partir de lo que estamos viviendo en el 2022. En el Perú la coyuntura manda, pero como les quería mostrar hoy también hay muchas continuidades, muchos escenarios que podemos ver como producto de tendencias que se repiten a lo largo del tiempo. Encantado de responder algunas preguntas que puedan surgir a continuación. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Omar. Un poco turbio el escenario político de lo que viene para adelante, ¿no? Incierto, ¿no? Mucha incertidumbre, mucha neblina. Creo que ni siquiera los propios actores políticos saben qué va a pasar. Y como te digo, como les decía a todos, mucho va a depender de gestos pequeños, de movimientos en falso, quizás que se puedan detectar y que puedan terminar impulsando un cierre del Congreso o una vacancia, pero lo más probable es que hacia final del año veamos un desenlace. Se rompió la pita. Se rompió la pita. ¿Quién hace el rol de desempate? Hay varios actores, eso es una excelente pregunta, porque lamentablemente no he mencionado, pero están presentes el Tribunal Constitucional, que es el árbitro, el que debería arbitrar este conflicto entre ambos poderes del Estado, pero que también hemos visto puede verse superado por una movilización ciudadana espontánea. Lo vimos en el caso de noviembre del 2020, y lamentablemente, porque no ha sucedido en los últimos años, pero he visto que ha sido invocada con mucha frecuencia el rol que vaya a jugar unas Fuerzas Armadas que no son beligerantes, pero que sí han sido determinantes en determinados momentos de la política peruana reciente,
en el momento en que, por ejemplo, se tomaron una foto con Martín Vizcarra, en el momento que decidieron no apoyar el gobierno de Manuel Merino. Perfecto, gracias Omar. Nada, ahora abrimos el piso para las preguntas de ustedes que están conectados a través de la web. Tengo acá una pregunta para Catherine. Catherine, ¿estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenida de vuelta. Hola. La pregunta que viene de parte de Joaquín es, teniendo en cuenta que los niveles de inflación a nivel global se mantendrán elevados y con miras a una posible recesión, ¿cómo afectará a la economía de la región hechos como que China se mantenga en una posición de cero COVID? Sí, si China mantiene una posición de cero COVID, como el presidente Xi había comentado en su primer discurso después de haber ganado otra vez y ha asumido tanto control, entonces eso realmente sería bastante catastrófico para la economía de China, que ya ha estado básicamente contrayendo. O sea, crecimiento de 3% en China es como una recesión cuando estamos hablando de ritmos de arriba de 7%. Entonces, y la otra cosa que a mí me llama la atención es de que hubiera yo pensado, y es aquí donde yo me había equivocado, es que había pensado de que China hubiera lanzado un estímulo fiscal y un estímulo bastante basado en infraestructura, como había hecho en años anteriores. Y eso favorece mucho los commodities que importa de la región, sobre todo Perú y Chile, que es un mercado tan importante para esos países. Entonces, yo lo que diría es de que si fuese a seguir y la situación se empeorara, en el sentido de que cierran más zonas del país, eso genera no solo menos demanda, si está combinado con no más no estímulo, ningunos paquetes, sino que también genera inflación. Entonces nos agrava toda la situación a nivel global, porque pues entonces tenemos el efecto de inflación importada, por ejemplo. China empieza a afectar las cadenas de oferta de nuevo, pues los coches se ponen tal vez más caros de nuevo, y todo eso dentro de un escenario del consumo a nivel global desplomando. Entonces, para ponerlo en palabras sencillas, de que China siguiera buscando esta política que realmente desde mi punto de vista, que no sirve, que no es realística, pues entonces afecta a todo el mundo, afecta a China, afecta a la TAM, afecta el mundo dentro de una coyuntura de alta inflación. Entonces ahí sí estamos no en recesión con inflación bajando, sino que quedamos estancados en lo que es esta inflación, que es horrible porque es recesión con inflación alta, ¿sí? Entonces yo creo que el mensaje es de que sería el escenario muy negativo para los años que vienen. Gracias, Catherine. Acá tengo una pregunta de Margarita que creo que le vamos a tener que responder a medias entre Omar y yo. Margarita nos pregunta, ante la incertidumbre política y las continuas crisis, ¿cómo afectaría a la inversión privada la salida del presidente Castillo, la posibilidad de nuevas elecciones o de un eventual cierre del Congreso? ¿Y de qué depende para que el impacto de esos sucesos sea positivo o negativo para la economía? ¿Cómo puede mitigarse el impacto de lo que puede ocurrir en el plano político? Creo que lo señalas bien, Juan Pablo. Creo que hay un espacio más político y un espacio más económico para esta respuesta. En lo político, mi sensación es que todo aquello que reduzca la incertidumbre debería ser favorable para la inversión privada. Hoy ya vimos un poco en las presentaciones de Juan Pablo, de Catherine, la perspectiva es negativa. La inversión privada está un poco detenida, está esperando a que se termine de resolver esta crisis, que pueda incluir la salida del presidente Castillo, sobre todo. Y creo que estos son escenarios que ya hemos visto antes, ¿no? Sobre todo es muy probable que haya un shock inmediato, una respuesta rápida de los mercados ante un reacomodo de piezas. Suele suceder con mucha frecuencia cuando gana, por ejemplo, un candidato de izquierda. Lo primero que vemos es la bolsa el lunes se desploma, ¿no? Y el dólar se dispara. Pero esos cambios suelen corregirse una vez que la política o el ámbito político manda las señales
que el mercado quiere escuchar, y esa es una tendencia normal. Hoy también vemos a un presidente, un ejecutivo relativamente débil, que no tiene de repente el acceso a los recursos que sí tenían a otros actores políticos hace unos años, lo que dificultaría un poco de repente que se asiente en el poder, ¿no? Pero para de repente ver el tema más económico, Juan Pablo de repente puede ofrecer también una perspectiva. Mira, acá lo clave es poder definir que se limpie un poco lo que mencionabas, la neblina, ¿no? Los americanos dicen el fog of war. Si el empresariado o el inversionista no tiene cierto nivel de claridad respecto a lo que va a pasar en los siguientes 2 años, es muy difícil que entre a pesar de tener tasas extremadamente atractivas en términos de retornos potenciales. Entonces, estamos viendo cómo sí empieza a regresar este capital, lo que le llaman más fast money, que es empieza a entrar buscando aprovechar estos niveles de tasas, pero no con una intención de quedarse por mucho tiempo, ¿no? El gran problema que tenemos es lo que mencionaste tú, o sea, ok, sale una ficha del tablero, el tema es con quién lo reemplazamos, con esta nueva ficha que entra, quién podría ser, hacia dónde iríamos, lo cual hace que mucha gente o mucho de este tema de la confianza del empresariado se mantenga muy reprimido y no esté haciendo el gasto, no esté haciendo la inversión que necesariamente podría hacer para justamente mantener este nivel de crecimiento, ¿no? Te diría que nosotros conversamos mucho con inversionistas institucionales de afuera. Esa falta de claridad hacia los siguientes 2 años, esa falta de claridad respecto a las reglas de juego, también hacen que uno empiece a pensar, oye, realmente mover mi plata, y acuérdense que acá competimos con los países de la región, o sea, Perú compite con México, con Colombia, con el mismo Chile, con Brasil y ahora con Ecuador, para poder atraer esos capitales a Perú, ¿no? Y si no tienes claridad respecto a las reglas de juego, te mantienes afuera de la cancha esperando a ver qué pasa, ¿no? Y ahorita el panorama, Margarita, está realmente nublado y no podemos dar mucha claridad más allá de, como le gusta decir Omar, las siguientes 2 semanas o el siguiente mes. Acá tengo una para mí. Diego me pregunta si la recesión inminente que afectará a Estados Unidos, ¿de qué manera va a impactar los fondos de nuestras AFPs y cuál es la proyección para el comportamiento del dólar en el 2023? La última es una pregunta clásica que vemos a cada rato y creo que voy a apoyarme un poco en Catherine. Catherine, tu forma de ver el dólar contra el resto de monedas en el mundo y contra la TAM específicamente, ¿tú crees que este debilitamiento que ha tenido en las últimas semanas o el último mes va a continuar, o a medida que la Reserva Federal siga subiendo tasas vamos a ver una recuperación de la fortaleza del dólar? Yo pienso de que el dólar va a ser súper ruidoso, pero lo más probable es que en 23, porque la diferencial es tan grande y ampliando, y puede ser incluso mayor de lo que está hoy en día descontado en los mercados, de que eso va a favorecer el dólar, sobre todo versus el euro. Por lo pronto, o sea, a lo largo de los años, la combinación de un déficit fiscal, un déficit en la cuenta corriente, que aquí en los Estados Unidos ambos están enormes y no están mejorando de ninguna manera relevante. O sea, el déficit fiscal aquí en los Estados Unidos durante COVID había tocado 12% del PIB. Sí bajó, estamos entre 4 y 6, pero eso es gigante, sigue siendo muy amplio. Entonces yo creo que a lo largo de los años debemos de esperar una tendencia bajista, pero para 23 yo sigo pensando que el dólar se va a mantener bastante fuerte, obviamente ruidoso dependiendo, porque vamos a pasar por muchas cosas el año que viene. ¿Qué pasa con China? ¿Qué tal la magnitud de la recesión? ¿Hasta dónde termina la Fed? ¿Será que termina arriba de donde está hoy en día descontado? ¿Cuánto va a ser el euro? La verdad es de que yo creo que todavía favorece US sobre Europa en términos económicos, en términos de mercados, en términos de tasas.
Y desafortunadamente, en un mundo donde la tasa es alta en los Estados Unidos y el dólar es fuerte, menos de que vemos oportunidades en la región, pues yo no lo veo como un escenario sumamente positivo para los mercados emergentes en general. Gracias, Catherine. Centrándonos más en el tema de Perú, Perú tiene una serie de particularidades respecto a cómo gestiona su política monetaria. El Banco Central de Reserva tiene el dedo puesto en el pulso del precio del dólar sol, lo cual hace que su nivel de intervención nos mantenga dentro de ciertas bandas. Si es que seguimos con la lógica de un mundo desacelerándose, veríamos que justamente aquellas cosas que nosotros exportamos al exterior, llámese minerales, todo el tema de soft commodities, que son nuestra principal fuente de divisas, debería experimentar un cierto nivel de desaceleración, pero al mismo tiempo tenemos un banco central con una cantidad muy importante de reservas que está en la capacidad de poder enfrentar cualquier ataque. Entonces, para no escapar tu pregunta, yo creo que el dólar, entrando hacia el próximo año, debería estar acabando por donde estamos al día de hoy. El valor fundamental del nuevo sol es bastante más bajo de lo que estamos experimentando hoy. Por bajo me refiero que debería estar más pegado a 3.70 que a 4 soles, pero tenemos esa prima de riesgo encima que viene por el tema del ruido político, ¿no? ¿Cómo nos va a afectar a los fondos el tema de una potencial recesión en los Estados Unidos? Como mencionaba al principio de mi presentación, el mundo ha tenido un año muy complicado. No necesariamente invertir en equities en los Estados Unidos, en acciones en los Estados Unidos, va a ser un buen play. Probablemente renta fija, como mencionó Catherine, tenga retornos bastante más significativos, bastante más atractivos, y hacer selección de distintas regiones que están saliendo más rápido de sus problemas podría brindarte una posibilidad de tener retornos mejores, lo cual se vería reflejado en tu fondo. No sé si es que tenemos alguna otra pregunta del público, si no, agradecerles su tiempo por habernos acompañado el día de hoy, agradecerle a Omar, a Catherine, muy interesante lo que hemos conversado, me voy con varias cosas para pensar de lo que ha mencionado Omar, de lo que mencionó Catherine. Agradecerles a ustedes por su tiempo, por las preguntas, y los esperamos en una siguiente ocasión cuando volvamos a juntarnos para poder comentarles cómo viene el tema de los fondos de pensiones y cómo viene la economía global. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós. Hey Catherine, thank you so much. ¿La votaron? Apurada, sí. Salió bien, ¿no?